Entonces vamos a iniciar con los conectores. Les traigo esta imagen, pero pues obviamente como la vez pasada yo les voy explicando. Entonces, ¿qué son los conectores? Son palabras o grupos de palabras que sirven eh, para establecer alguna relación entre dos oraciones que hacen parte de un texto. Depende del conector que utilicemos, le vamos a dar un sentido determinado a lo que estemos escribiendo. Si cambiamos de conector, podemos cambiar totalmente el sentido de una frase. ¿Por qué son importantes los conectores en inglés? Porque buscan darle fluidez a a expresarnos con fluidez y ayudan a estructurar un escrito o un discurso hablado. Obviamente uno puede usar conectores en una sola frase, pero la idea de los conectores es poder crear después párrafos. Entonces el primer tipo de de conectores que vamos a ver son los adjuntivos, que tienen la función de unir dos sucesos y añaden ideas que ya se hayan mencionado a una frase anterior o pueden contraponerlas o equilibrarlas según el nivel de importancia. Entonces el primero que vamos a ver es and, que significa y. Entonces un ejemplo es it's hard for a student to work and study at the same time. Es difícil para un estudiante trabajar y estudiar al mismo tiempo. Not only, but also. No solo, sino también. Mary plays not only the guitar, but also the violin. Mary no toca solo la guitarra, sino también el violín. But and, tanto como, o ambas cosas. Pueden significar esas tres cosas. Entonces, many politicians desire both money and power. Muchos políticos desean tanto dinero como poder. Not sooner than, apenas o y cuándo. I had not sooner gotten into the bathtub than the telephone rang. Apenas me había metido a la bañera cuando sonó el teléfono. Los conectores disyuntivos sirven para dar una o varias alternativas a una idea propuesta en una frase anterior. Como la mayoría de los conectores en inglés, los conectores disyuntivos se pueden emplear para negación o para explicar un suceso que puede ocurrir si no ocurre otro suceso. Ejemplos: or, que significa o. We'd better leave right now or we'll miss our bus. Es mejor que nos vayamos ahora o perderemos nuestro bus. Either or. That clerk is either incomplete or too lazy to be efficient. Ese oficinista es incompetente o demasiado perezoso para ser eficiente. Neither or nor. O nor. Sí o. We must decide whether to go there today or tomorrow. Debemos decidir si vamos allí hoy o mañana. Or else, que quiere decir si no. You have to pay the rent of the house or else you will be evicted. Usted tiene que pagar el alquiler de su casa o si no, será desalojado. You'll have to hurry up, otherwise you'll be late. Perdón, se me olvidó. Otherwise significa de otro modo. You'll have to hurry up, otherwise you'll be late. Tendrás que darte prisa o de otro modo llegarás tarde. Otro tipo de conectores en inglés son los condicionales. Entonces estos sirven para expresar una condición. Se usan para unir dos ideas de manera que una depende del resultado satisfactorio o no satisfactorio de la otra. Pueden expresar casos puntuales o verdades más generales. Se utilizan sobre todo el primero es if. If I see him, I'll give him the message. Si lo veo, le daré el mensaje. Whether. I wonder whether she really wants to do that. Me pregunto si ella realmente quiere hacer eso. Unless, a menos que. You won't pass the exam
unless you study harder. No pasarás el examen a menos que estudies más duro. Provided o providing, siempre que, mientras. We'll go fishing this afternoon, provided it doesn't rain. Iremos a pescar esta tarde siempre que no llueva. You can borrow my car, providing you return it today. Puedes tomar prestado mi coche siempre que lo regreses hoy. As long as, siempre que o mientras también. You can stay here as long as you work hard. Te puedes quedar aquí mientras trabajes duro. In case, en caso de que. Call this phone number in case you get lost. Llama este número en caso de que te pierdas. El siguiente son los concesivos, que sirven para expresar una objeción a una idea principal de la frase. Normalmente esta objeción es un suceso negativo a un hecho positivo que se expresó en la frase principal. Cada conector es diferente, porque en este caso estos concesivos se usan para lo que les estaba diciendo, y es expresar sucesos negativos a cosas positivas que nos han dicho. Y es importante tener en cuenta que pueden ser parecidos a otros, pero cuando son concesivos se usan para expresar algo. Ya lo vamos a ver. Entonces, al thought y been thought. Esos, los tres, al thought, even though, significan aunque. Although Jack is not very tall, he is excellent at basketball. Aunque Jack no es muy alto, es excelente en baloncesto. She decided to go to work, though she was not feeling well. Ella decidió no ir al trabajo aunque no se siente bien. Even if, incluso si. I will finish the project by tomorrow, even if I have to work all night. Terminaré este proyecto para mañana, aunque tenga que trabajar toda la noche. Not even if, ni siquiera si. They will not finish on time, even if they hurry up. Ellos no terminarán a tiempo, ni siquiera si se dan prisa. Despite, in spite of, a pesar de. Despite his bad reputation, the politician won the elections. A pesar de su mala reputación, el político ganó las elecciones. It was a great match in spite of the bad weather. Fue un gran juego a pesar del mal tiempo. Regardless of, sin importar, sin que importe. They decided to finish the project regardless of the consequence. Quiere decir, decidieron terminar el proyecto sin importar el costo de terminarlo. Los conectores conclusivos en inglés se utilizan para dar conclusión o una circunstancia a un hecho propuesto en la oración principal. Recuerden que los conectores son para conectar dos frases. Entonces, therefore, por lo tanto, she didn't study, therefore she couldn't pass the exam. Ella no estudió, por lo tanto, no pudo pasar el examen. Hence, de ahí, English is not her mother tongue. Hence, her mistakes. El inglés no es su lengua materna, de ahí sus errores. Thus, por lo tanto. He overslept and thus arrived late to the appointment. Se quedó dormido, por lo tanto, llegó tarde para la cita. So, en este caso, cuando es conclusivo, es para entonces. She was a little fat, so she decided to go on a diet. Ella estaba un poco gorda, entonces decidió comenzar una dieta. Consequently, por lo tanto o en consecuencia. They were found guilty and consequently sent to prison. Se los encontró culpables, en consecuencia lo enviaron a la prisión.
Los conectores continuativos sirven para añadir un suceso relacionado con el principal, para dar continuidad a la frase principal. Entonces, then, ¿qué quiere decir en esta frase? Entonces, if you like those shoes, then why don't you buy it? Si te gustan los zapatos, entonces, ¿por qué no los compras? Moreover, además, soccer is a good sport. Moreover, it is very easy to learn. El fútbol es un buen deporte, además muy fácil aprenderlo. Furthermore, además también. He is perfect for the job. Furthermore, he is the only applicant. Él es perfecto para el puesto, además de ser el único postulante. Besides, además. I don't like the house, besides it's too expensive for me. No me gusta esta casa, además es demasiado cara para mí. In addition to, además de. Mr. Barker had a great interest in literature, in addition to her interest in music. La señora Barker tenía un gran interés en la literatura, además de su interés por la música. Si ustedes se dieron cuenta, estos conectores 3 quieren decir además. Entonces, la forma de usarlos tiene que ver con la construcción de la frase y con lo que ustedes estén tratando de decir. El más común entre moreover, furthermore o besides es besides. Conectores adversativos en inglés. Sirven para oponer una dificultad a la situación presentada anteriormente. Estos conectores pueden presentar un inconveniente puntual o una alternativa diferente a la inicial. Entonces, si les están proponiendo algo con estos conectores, pueden presentar una alternativa a la propuesta que les están haciendo. But, pero, he spoke clearly, but didn't understand, but I didn't understood him. Habló claramente, pero no lo entendí. However, sin embargo, they were not having fun. However, they stayed until the party was over. Ellos no la estaban pasando bien, pero se quedaron hasta que terminó la fiesta. Nonetheless, they were not having fun. Nonetheless, sin embargo, she had no experience. Nonetheless, she got the job. Ella no tiene ninguna experiencia, sin embargo, consiguió el trabajo. Yet, even so. Sin embargo, aún así. He was very good swimmer, even so he drowned. Él era muy buen nadador, sin embargo, se ahogó. He wanted to replay the accusation, yet he didn't. Él quería contestar esa acusación, sin embargo, no lo hizo. Still, también es sin embargo. He cannot speak very well. Still, he understands everything. Él no puede hablar muy bien, pero sin embargo, él entiende todo. Instead, en su lugar o en lugar de hecho. I was invited to the party on Saturday, but went to bed instead. Fui invitado a la fiesta del sábado, sin embargo, o en lugar de ello, me fui a dormir, o me fui a la cama. On the contrary, por el contrario, condors are solitary birds. On the contrary, seagulls live in flocks. Los cóndores son aves solitarias, por el contrario, las gaviotas viven en bandadas. Los conectores causales en inglés son usados para dar razón a un hecho. En la mayoría de los casos, la oración principal explica un suceso provocado por el resultado de la oración secundaria. Por ejemplo, primer ejemplo, because, porque. They want to come because they want to see me. Ellos querían venir porque quieren verme. Because of, o sea, debido a. They stayed in because of the bad weather. Ellos se quedaron en casa debido al mal tiempo. As, puesto que. They couldn't find us as they didn't have our address. No pudieron encontrarnos ya que no tienen nuestra dirección. In order so as o to, que en este caso, cuando uno está tratando de hablar de causa, significan para. Entonces, they moved the house in order to be closer to their children's school.
They moved house so as to be closer to the children's school. They moved house to be closer to their children's school. Se mudaron de la casa para estar cerca del colegio de los hijos. Cualquiera de los tres en este caso funciona. Conectores comparativos en inglés sirven para expresar un grado de igualdad o diferencia entre dos oraciones. Están formados por dos vocablos, por lo general, como por ejemplo, as, como. He performed the operation exactly as he was told. Él ejecutó la operación exactamente como se le dijo. As, tan, como. As, o sea, adverbio as. His car is as fast as mine. Su carro es tan veloz como el mío. Not as, so as. No tan, adverbio, como. They are not as good as you think. Ellos no son tan buenos como tú piensas. As if, as though. Como si. They treat me as if they didn't know me. Ellos me trataron como si no me conocieran. Bill started to spend money as though he had won the lottery. Bill comenzó a gastar dinero como si se hubiera ganado la lotería. Than, que significa que. Learning English is more difficult than most people think. Aprender inglés es más difícil de lo que la mayoría cree. Y lo es. Pero pues hay que practicar, ¿no? Conectores funcionales en inglés. Ya casi. Que son un montón. Entonces, sirven para expresar causa u objetivo de una oración. En este caso, en los conectores funcionales, la oración principal expresa una situación que es llevada a cabo por la segunda oración que vamos a hacer. Entonces, el primero es so. Entonces, so tell me what you think about my new dress. Entonces, dime qué piensas acerca de mi nuevo vestido. So that, ¿para qué? He gave her a present so that she would feel better. Él le dio un presente, un regalo, para que ella se sintiera mejor. So as to, ¿para qué o de manera que? We moved the table so as to have more space for dancing. So as not to, para no. She wrote down his address so as not to forget it. Ella anotó su dirección para no olvidarla. In order to, para. They left early in order to arrive in time for the movie. Ellos salieron temprano para llegar a tiempo a la película. Y para terminar los conectores, vamos a ver los de tiempo, que son while, mientras. She was talking on the phone while driving. Ella estaba hablando por teléfono mientras conducía. When, cuando. Tim was already there when I arrived. Tim ya estaba ahí cuando yo llegué. Before, antes. Tim arrived before me. Tim llegó antes que yo. After, después. I left after the concert. Me marché después del concierto. As soon as, tan pronto como. As soon as they call me, I will tell you. Apenas me llamen, yo te cuento. Until, hasta, o hasta que. I will wait for you until 10 o'clock. Yo te estaré esperando hasta las 10 de la noche. O de la mañana. Mentiras, ahí no dice, solo 10 o'clock. By the time, ¿para cuándo o cuándo? By the time you arrive, she will have had dinner. Para cuando llegues, ella ya habrá cenado. Bueno, como pueden ver, los conectores son un montón. Yo les traje algunos, pero en este caso, quienes quieran profundizar, es bueno que busquen páginas de internet con trucos para saber cuándo deben usar cada conector. Porque esto, pues son bastantes clases de inglés y me quedaron faltando
obviamente algunos que no son tan usados, pero es importante que ustedes, los que estén más interesados en aprender inglés, pues investiguen y busquen más conectores y formas y trucos para saber cuándo debe ir cada conector, cuándo es correcto usarlo y cuándo no. Entonces, como habíamos quedado, hoy vamos a ver ejercicios. Vamos a ver 5 ejercicios de gramática y 5 ejercicios de comprensión de lectura avanzada, que es lo más avanzado que les va a salir en el ICFES. Entonces, como pues se nos fue una buena parte de la clase en esto de los conectores, que ojalá les haya dado ideas, vamos a arrancar con los ejercicios de gramática. De Son Ho. Lea y seleccione la palabra adecuada. The ozone layer is blanket around the earth. It protects from the sun's ultraviolet UV rays. Listo, entonces tenemos estas 3 opciones. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta para poner ahí en el espacio? ¿Hay alguna? ¿Listos? Listo, aquí nos están diciendo que es pues entre la A, la B. Y la C. No, mentira. No, sí. ¿Sí? ¿Entre las 3? No, si no hay ninguna. Ok, bueno, y no tenemos una ganadora. No, y no. The ozone layer is a blanket around the earth. It protects from the sun ultraviolet UV rays. Us. It protects us. Porque ours es la nuestra. La nuestra que y our nuestra, pues no. Us nos protege a nosotros de los rayos ultravioleta. Entonces los que dijeron la B, punto, carita feliz, el resto no. Porque la correcta es as. Él nos protege. Ejercicio 2. Humans made that hole. People use some products. A ver. Entonces, humans made that hole. ¿Cuál hole? ¿Cuál hueco? El que está en la capa de ozono. Entonces, esas son las 3 opciones: but, while y because.
Bueno, para esta sí ya hay una más clara. Y es la C. Because. Ok. Efectivamente. Because porque but significa pero y while también es incorrecta porque es mientras. Entonces, humans made that hole because people use some products. Muy bien. Bueno. Aquí el espacio en blanco es la primera palabra y dice have terrible effects on the ozone. Tenemos esas tres opciones. A ver, ¿qué dicen? A ver, who, where, which. Sí, esta también se van por la C. Entonces, miremos a ver. Efectivamente, porque who es un pronombre relativo al sujeto y no al objeto. Where hace referencia a un lugar. Y which es el pronombre relativo al objeto que completa esta oración. Entonces, which have terrible effects on the ozone. ¿Qué tiene terribles efectos en la capa de ozono? Los productos que usamos los humanos. Ok. Scientists say that this year Hall broke all records. Entonces, estas son nuestras tres opciones. ¿Qué opinan? Yo hablo como para que no les quede tanto hueco. Bueno, ya como que la van teniendo más clara porque aquí se van por la C. Digo, ¿Todos? mentiras. Por la B. Ah, ok. Es que leí el último comentario que era
La C. O sea, muy poquitas personas han dicho que la C. Efectivamente, es la B. Dice, scientists say that this year the whole broke all records. No one, porque eso es de cantidad, ni A, porque la frase hace referencia a algo específico que es el hueco de la capa de ozono. Listo, la última de gramática. Responde a la pregunta de acuerdo con el siguiente texto. It is the in history. It is 27.4 million kilometers square. It is the in history. It is then 27.4 million square kilometers. ¿Cuál de estas tres? Bueno, ¿qué dice? Large, largest, larger. Bueno, aquí es por la B. Efectivamente, is the largest in history. Entonces, ¿por qué no es large? ¿O por qué no es larger? Porque larger es comparativo y large es un adjetivo para grande y largest es un adjetivo explicativo que es lo que está acorde en esta frase que estamos pidiendo. Estos son adjetivos superlativos que se pueden usar cuando se comparan tres cosas. Entonces, no sé si han visto el ejemplo de la manzana que aparece mucho en internet. Big, biggest, bigger. ¿Sí? Es el que es el más grande. Entonces, bueno, sigamos porque no vamos a alcanzar. Dime. Big es grande y large no es grande, sino como largo, o sea, para nosotros, ¿no? Podría pensarse en que, o sea, pueden ser sinónimos, pero no en este caso, ¿sí? Big es cuando tú dices grande, oh, so big, qué grande. No es lo mismo que tú dices, oh, so large, no, qué largo, no. Pero en algunos casos sí se pueden usar, pues son una especie de sinónimos, pero no son, pues tú no puedes reemplazar grande por largo. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. Entonces, continuemos. Ahora, para comprensión de lectura avanzada, por favor, concéntrense en los en el texto.
¿Así lo ven ellos? ¿Hay otros? Sí. Ese es el que está en la página. Bueno. Janet's experience. When the opportunity to work in Japan for 3 months took place, I decided to register. I did not realize the impact it would have on my life and me. The people who know me well all thought that I would not last the 3 months away from home and in a very different culture. How wrong they are. On arriving in Tokyo, I immediately liked the new environment. I surprised myself with how much I enjoyed my new way of life. 3 colleagues from UK joined me. We live in the same house in an area of Tokyo called Komagone. We did not speak the Japanese language, and this led to many interesting times in restaurants, on train journeys, and generally getting around in Japan. Our first glance of a menu found it impossible to read, so we just pointed a few things and sat in hope. Our food arrived and kept on arriving. Unknown to us, we had ordered enough to feed 20 people. There were only 4 of us. One morning, I decided to go for a run before work. I took a different way from my known route to extend the run, and after 2 hours of running and trying to find my way home, I had to stop a taxi to help me get home. I told the driver I wanted to go Komagone station, knowing I could direct him to the house from there. I then had to try to explain that I had no money with me and had to go in the house first to get some money to pay the taxi driver. Les voy a dejar que lo lean otra vez porque pues este es comprensión de lectura avanzada, entonces las preguntas no van a ser tan exactas como la vez pasada. Bueno, igual ahorita nos devolvemos si necesitan. Bueno, responda a la pregunta de acuerdo con el texto. Tienen 4 opciones en esta. What is the writer trying to do in this article? No les voy a traducir ni la lectura ni la pregunta. Traten de hacerlo ustedes solitos. Si se equivocan, pues no importa, pero van aprendiendo. A. Encourage the tourists to visit Japan. B. Invite colleagues to learn Japanese. C. Describe her job in Japan. D. Share her curious experiences in Japan.
¿Ya alguien cree que tiene alguna respuesta? ¿Ya hay respuestas o no? ¿Quieren que nos volvamos a la lectura? No se vino con esta. Bueno, ¿cuál creen que es? Bueno, hasta ahora nos han dicho que es la D. ¿De? D. ¿Muchos o poquitos? Hasta el momento la mayoría. Ok. Solo una persona se ha ido por la A. Efectivamente es la de Share her curious experience in Japan. Ella lo que quiere es mostrar sus curiosas experiencias en Japón. Iba a decir en Japón. Listo. Y la última de hoy. Y la próxima clase iniciamos con esta, con lectura avanzada. What can the reader find in this article? A. Way to take a taxi in Tokyo. B. How to order food in restaurants. C. An amusing story about foreign. D. Facts about Japanese culture. Listo, ya tenemos A respuestas ver. para esta. Y está entre la C y Ujú. la D. O sea, la Ok. mayoría se van por la C. ¿La mayoría? Sí. Bueno. ¿O quieren que nos volvamos? Tenemos un tiempito para volvernos a la lectura. Pero la mayoría me dice. Sí, la mayoría van por la C. Efectivamente, An Amazing Story About Foreign. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. La lectura habla de diferentes situaciones que le pasaron a la autora al ser extranjera en Japón. Además, pues que uno llega a un país extranjero y pues si no sabe el idioma es bien complicado y japonés es aún más complicado. Empezamos a... ¿Ya? Vale. One of the ideas presented in the text is that. A. She quickly felt comfortable with the culture. It is difficult to share a house with colleagues. She got to work on foot because she likes running. Japanese taxi drivers can speak English. Esta es fácil.
¿Qué me dicen? Ya tenemos. Listo, ya para esta se van por la A. Efectivamente. Bien. Ella rápidamente se sintió cómoda con la cultura. Entonces, no sé si, o sea, me faltó el tema de los pronombres, que pensaba traérselos para la otra clase, que es en 15 días, ¿cierto? Porque el próximo lunes es festivo. Hasta el momento es en 15 días. Entonces, traerles lo de los pronombres y continuamos con comprensión de lectura avanzada y no sé si aquí tengan alguna. Sí, profe, es que así como recopilando los comentarios y todo eso, hay algunos estudiantes que digamos como que les faltó más para el tema de los conectores. Ujú, sí, es que es difícil. Entonces, ¿Quieren que lo repitamos? sí, pero Vale. entonces digamos, lo que decían ellos era que, digamos, en la pantalla, en lo que ellos ven, como colocar como ejemplos, como, Ok, o sea, como lo que tú estás diciendo, pero en la pantalla para que ellos se guíen también por eso. vale. Entonces sería cuadrar y de Voy a pronto tratar de volverlo. buscar una página porque es que todo lo que aparece acá en la pantalla nosotros tenemos que tenerlo debidamente, ¿cómo se dice? Pues con todas las normas Con técnicas, las fuentes y todo. fuentes y todo. Entonces voy a tratar de buscar una página que sea clara y que les brinde a ustedes los ejemplos Ujú. que estamos diciendo acá. Y voy a tratar de reducirlos un poquito, pero es que este es un tema bastante extenso, el de Ujú. los conectores. No, y también es importante, entonces yo creo que tiene que quedar bien claro. Vale, entonces dentro de 15 días nos vemos y volvemos a trabajar este tema, pero más, pues voy a tratar de que sea más puntual.